Damos gracias al Señor por este tiempo y por esta comunión que nos otorga en esta mañana. Por favor, vayamos al libro de Primera de Juan, epístola de Primera de Juan, capítulos 1, versículos del 1 al 4. Primera de Juan 1, 1, 4. La primera epístola de Juan fue escrita a finales del siglo I. Aproximadamente en la última década del siglo se escribe esta epístola. Aunque no se sabe con exactitud quién es el autor de la carta, por el género literario y por otros factores que están arraigados también al Evangelio de Juan, se cree que su escritor es el apóstol Juan. Para esa época, el apóstol Juan se había desplazado hacia Éfeso, hacia la parte sur de Asia, lo que hoy conocemos como Turquía. Producto de su trabajo evangelístico en esta zona, habían unas iglesias pequeñas que se congregaban en casa. Ahora bien, el apóstol tiene una gran preocupación por esos hermanos. Para esa época, en la misma iglesia se había levantado o se había interpretado de manera incorrecta la encarnación de Cristo. Había una falsa interpretación y de allí surge una herejía llamada el docetismo. El docetismo, de su original griego doqueo, que significa parecer o aparentar. Esta herejía sostenía que Cristo parecía ser humano. Así que no se dio una encarnación real ni un Salvador divino que pudiera morir como expiación por los pecadores. Y por tanto, no sufrió una muerte real. Esta epístola brota de un corazón de este pastor preocupado por lo que creen sus hijos espirituales. Y por esta razón se escribe la primera epístola de Juan con el propósito de advertir e instruir a los lectores sobre las falsas enseñanzas que estaban surgiendo. Es importante mencionar que la preocupación que tenía Juan en el primer siglo es la preocupación que tienen muchos pastores hoy en día. El uso de las redes sociales y muchas fuentes de información ha llevado a expandir muchas herejías. Y muchos hermanos que manifiestan ser cristianos pasan más tiempo en redes sociales escuchando cosas que no convienen. No estamos diciendo que no podamos escuchar prédicas de otros pastores, sí lo podemos hacer, pero debemos evaluar a la luz de la Escritura si estas enseñanzas están guiadas conforme a la palabra. Estamos en una época donde la tecnología, en efecto, nos ayuda a difundir la verdad, pero asimismo también difunde la mentira. Vayamos entonces, mis hermanos, a la lectura de la Escritura. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión
verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, ¿para qué? ¿Para qué el apóstol Juan escribe? Para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, tú eres soberano y la obra es tuya. Señor, tú siempre honras tu palabra. En esta hora te ruego que sea tu Santo Espíritu derramando entendimiento y sabiduría, Señor, para que la palabra sea expuesta con fidelidad y para que los oyentes sean exhortados, santificados, y sea esa palabra cumpliendo el propósito por el cual tú la enviarás. Señor, descansamos en tu providencia, en tu soberanía y en tu poder. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Explorar el espacio ha sido un desafío para los científicos y un sueño para muchos niños que desean, cuando grandes, ser astronautas. La ciencia invierte año tras año millones y millones de dólares para avanzar en la investigación y la búsqueda de nuevos mundos. En el año 2016, un radiotelescopio ruso captó extrañas señales que provenían del espacio. La explicación apresurada que ofrecieron para establecer lo ocurrido es que habían encontrado vida alienígena. Sin embargo, dicha señal resultó ser una falsa alarma. Ellos en realidad habían captado ondas que provenían de un satélite militar ruso. Darse cuenta de lo que verdaderamente había ocurrido fue una desilusión para muchos que siguen intentando encontrar vida extraterrestre. Muchos consideran que las señales nos ayudan a tomar decisiones frente a los desafíos que experimentamos cada día y aseguran que estas señales nos hacen sentir seguros en nuestras elecciones. Pero, ¿qué ocurre cuando no hay señales precisas? ¿A quién recurrimos? ¿Cómo actuamos? La ausencia de seguridad personal y espiritual nos deja vulnerables ante la posibilidad de recibir falsas enseñanzas, tal como ocurrió en la noticia del satélite ruso. Seguir la dirección equivocada nos guiará irremediablemente hacia el error. El título de la enseñanza para este día es la plenitud de Cristo y nuestra responsabilidad como iglesia. Amados hermanos, pretender expresar y explicar en su totalidad la plenitud de Cristo es una conducta necia, porque Cristo es extremadamente indescriptible. Él es lo más grande que el Señor nos ha dado. Sin embargo, a la luz de las Escrituras tenemos revelación y es lo que vamos a presentar acá con el único propósito que nuestros sentidos sean abiertos y podamos contemplar la persona de Cristo y con base en eso caigamos de rodillas adorando y exaltando su gran nombre. Si no conocemos la persona, difícilmente entenderemos la magnitud de su obra. Ahora bien, vamos a ir al versículo 1. Versículo 1. En el texto que leímos ahorita vemos una verdad muy marcada. ¿Y cuál es esa verdad? El Verbo se ha manifestado en carne. Esa verdad es la que nos va a llevar al estudio de esta escritura. Y con base de que el Verbo se ha manifestado en carne,
vamos a desarrollar 3 puntos fundamentales. El primero, enseñaremos lo que esté en nuestra capacidad, la plenitud de Cristo. El segundo punto que vamos a desarrollar es que debemos, entendiendo esta verdad, debemos tener comunión entre hermanos. Y la tercera es que debemos obedecer para que el gozo sea cumplido. Entonces, el primer punto es la enseñanza de la plenitud de Cristo. El autor escribe en nombre de los apóstoles. Podemos ver que después de esa declaración de la preexistencia de Cristo, empieza a hablar en plural. Y vamos a ver el por qué él está hablando en nombre de los apóstoles. Porque hay unas señales y hay unas situaciones que solamente se les fue permitido a ellos presenciar. Entendamos el contexto histórico del texto. Hay una preocupación porque hay unas herejías en la iglesia que estaba pastoreando a Juan, ¿cierto? ¿Y cómo se contrarresta la mentira si no es únicamente a través de la verdad? Entonces, al escribir en nombre de los apóstoles, los primeros seguidores de Jesucristo, ellos fueron testigos oculares. ¿Qué es un testigo ocular? Un testigo que estuvo presente, que vio, que contempló. Fueron testigos oculares de lo que Jesús hizo, de lo que enseñó. Evidentemente, al principio del ministerio del Señor Jesús, para ellos no había ninguna duda que Él era un hombre. Sin embargo, al pasar de los años, pudieron entender que era más que un hombre. Él hacía cosas que ningún hombre puede hacer. Hacía declaraciones de sí mismo que ningún hombre está facultado para hacerlas. Jesús era hombre, pero también es Dios. Jesús, dentro de todo lo que hizo, perdonaba pecados, cosa que únicamente le es facultado a Dios. En el versículo 1 entonces vemos la declaración contundente de la preexistencia de Dios, aquel que era en el principio, que era con Dios y que era Dios. Esta declaración surge de qué? De aspectos importantes que menciona el mismo texto. Dice que lo que hemos oído, lo que hemos visto, contemplado y palparon nuestras manos. Amados en Cristo, Juan no está presentando un argumento a la iglesia basado en filosofías y huecas sutilezas. Él está hablando desde su propia experiencia con el Señor Jesucristo. Entonces, debemos preguntarnos que, en este sentido, ¿qué fue lo que ellos oyeron para que sea un argumento válido delante de la iglesia? Entonces, ellos oyeron, estaban presentes cuando Jesús afirmó ser autoexistente, cuando dijo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Eso lo encontramos en Juan 5:26. Vamos a estar citando mucho del Evangelio de Juan, porque en efecto creemos que es el autor de la primera epístola de Juan. Hay muchas cosas que se quedarán por mencionar, pero mencionaremos también bastantes. Asimismo, ¿qué fue lo que ellos oyeron? Cuando Jesús afirmó ser uno con el Padre. ¿Dónde encontramos eso? En Juan 10:30. Cuando Jesús se identificó con el Padre, afirmó ser yo soy. Y si nosotros logramos comprender lo que significaba para un pueblo judío escuchar yo soy, para ellos era una blasfemia, porque yo soy es el nombre por el cual Dios se reveló
en el Antiguo Testamento a Abraham. Abraham le dijo, yo soy el Todopoderoso. A Moisés le dijo, yo soy, te ha enviado. Dígale al faraón, yo soy, me envió. Escuchar de un hombre que afirma ser yo soy, para ellos era algo terrible. Era una blasfemia. Y en varias ocasiones quisieron apedrearlo. ¿Por qué no resistían esa doctrina? ¿Por qué no entendían la grandeza de Cristo? Y en eso yo soy encontramos en el Evangelio de Juan 7 declaraciones. La primera, yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Yo soy la puerta. Juan 10:7, versículo 9. Yo soy el buen pastor. Juan 10:11. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Yo soy la vid verdadera. Juan 15, versículo 1, versículo 5. Posterior a la resurrección, aparte de que ellos ya habían oído estas declaraciones, también posterior a la resurrección del Señor Jesucristo y antes de la ascensión, ellos estuvieron 40 días con el Señor recibiendo instrucciones acerca del reino. ¿Dónde encontramos eso? En Hechos capítulo 1, versículo 3. Bueno, eso es lo que ellos oyeron. Ahora bien, ¿qué otro argumento le daba autoridad a Juan para, humanamente hablando, convencer a sus lectores de que Cristo es Dios? Lo que ellos también vieron. ¿Y qué fue lo que ellos vieron? Los apóstoles, ¿qué fue lo que vieron? Vieron su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Juan 1:14. También vieron muchas señales. Entre ellas, Jesús convierte el agua en vino. Juan 2, del 1 al 11. Jesús sanó al hijo de un noble. Juan 4:46. Jesús cura a un paralítico. Jesús alimenta a los 5,000. Juan capítulo 6. Jesús camina sobre el agua. Jesús sana a un ciego. Juan 9:1. Jesús resucita de los muertos a Lázaro. También presenciaron la crucifixión y vieron la tumba vacía. ¿Habrá alguien para esa época, aparte de Juan, que pudiera tener la autoridad apostólica para mencionar toda esta obra de Cristo en la tierra? En efecto, no. Por eso es que la herejía del docetismo no tenía tampoco fundamento, porque no tenía una correcta interpretación de la encarnación de Cristo y no estaba basado en nada, era vana sutileza. Ahora bien, dice que ellos también contemplaron algo. ¿Qué fue lo que contemplaron? Por favor, vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 16 y 18. Segunda de Pedro, versículo 1, 16 al 18. Dice la palabra del Señor. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo
siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿A qué evento se está refiriendo Pedro? A la transfiguración. 3 de ellos contemplaron la transfiguración de nuestro Señor. Amados hermanos, lo que ellos vieron en la transfiguración fue la majestad del Hijo. Hablábamos al principio que cuando inicia el ministerio, para ellos no había ninguna duda de que Jesús era hombre. Pero esto que hemos venido observando no es digno o no hay hombre común y corriente que lo pueda hacer. Bien dijo Juan el Bautista. En el capítulo 3, versículo 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y el Señor Jesús vino del cielo. Ahora bien, ya pasamos a la última parte de lo que ellos oyeron, vieron, contemplaron. Pero también dice que ellos palparon con sus manos. ¿Qué fue lo que palparon? ¿Qué fue lo que palparon? Por favor, vamos a verlo a la luz de las Escrituras, porque a eso es a que hemos venido. Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. Evangelio de Juan. Juan capítulo 20, vamos a leer del versículo 24 al 29. Listo. Dice la palabra del Señor así. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Alguno de los presentes ha visto de manera presencial, corporal, a nuestro Señor Jesucristo? Ninguno. Ninguno. Significa entonces que si nosotros hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos bienaventurados. Tomás, en presencia de los discípulos, miró la marca de los clavos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Marca que nos lleva a recordar el precio que pagó por nuestros pecados, mis hermanos. La salvación, como lo hemos mencionado en muchas ocasiones, la salvación no es gratis porque sea una baratija.
Es gratis porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada para poder obtenerla. Nada. Por eso es que es gratis, porque no podremos pagarla. Asimismo, palpó con sus manos lo tocante al verbo de vida, lo cual le llevó a afirmar su fe en el Señor. Y gracias al Señor también por Tomás, por su incredulidad, porque gracias a eso también se nos refleja en el Evangelio que en efecto Cristo resucitó, que fue el mismo que anduvo 3 años en su ministerio y que murió y resucitó. Y esa es la gloria del Evangelio. No es que Cristo murió, porque si hubiera quedado en la tumba no tendría sentido. Es la tumba, la única tumba que está vacía, mis hermanos. Bueno, por todo lo mencionado anteriormente, lo que hemos venido relacionando y por muchas cosas más que quizá no se alcanzan a relacionar. Como dice el autor, el apóstol Juan, terminando su evangelio, dice que si se escribieran todas las cosas, no alcanzarían los libros del mundo para poder contemplar y tener todo ahí. No alcanzaría, son muchas cosas. Ahora bien, el verbo que era en el principio, que era Dios, mis hermanos, se hizo carne. Se hizo. Y cuando decimos que se hizo, ¿qué entendemos? En la traducción de las Américas dice se hizo. ¿Qué significa? Que Él tomó para sí mismo algo que no había sido antes, sin renunciar a aquello que Él había sido eternamente. Dios habitó entre nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es triste, mis hermanos, ver hoy en día, que eso lo vamos a mencionar más adelante, personas que afirman creer en el Cristo de la Biblia. Personas que confesando creer en Cristo van camino al infierno, porque creen en un Jesús que ha sido creado, creen en un Jesús que fue un gran profeta, pero no han creído en Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Amados hermanos y amigos, la historia, en los años que llevemos de historia, está llena de hombres que quizá sin malas intenciones han resultado con la intención de explicar la encarnación de Cristo, han resultado en herejías y pervirtiendo verdades fundamentales de la Escritura por sostener su posición. Ahora, es importante entender y que esto nos quede muy claro. Errores referente a Cristo son fatales, son terribles. La verdad acerca de la persona de Jesús es el fundamento de nuestra fe. Lo que creemos de Jesucristo es sobre lo que estamos nosotros en estos momentos arraigados en esta iglesia como Cristo, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Charles Spurgeon decía que la encarnación es el corazón del Evangelio, por lo cual no comprender esta verdad sería pervertir el Evangelio. Y recuerdan qué dijo el apóstol Pablo al respecto. Vayamos por favor a Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, para poder entender la seriedad de lo que estamos hablando, mis amados. Gálatas 1, 6 al 9. Dice la palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Esto es serio. ¿Logran ver la gravedad de este asunto? Jesús, hay religiones que no tienen problema en declarar al Padre como Dios. Hay otros que ejercen la oración fuerte al Espíritu Santo. Pero Jesús es la piedra angular. Muchos en esa piedra han tropezado. Pero nosotros por su gracia en esa piedra hemos edificado, mis hermanos. Y eso es para que nos gocemos. ¿Logran ver la importancia de esta enseñanza para la iglesia? Tenemos que ir involucrando a la iglesia en este concepto o en este título de nuestra enseñanza. Es la doctrina correcta la que nos da el fundamento de la fe. Bueno, teniendo clara la enseñanza de la encarnación, podemos comprender la razón por la cual Juan le escribe esta epístola a sus hijitos, que se encontraban en la actual Turquía. Su propósito era exhortar y advertir a los creyentes acerca de estos falsos maestros y de las falsas enseñanzas. Porque para nosotros hoy en día, quizá vemos a alguien que cree en Jesús como el gran profeta, pero no hacemos nada. ¿Ah? Allá él con su fe y yo con la mía. Pero eso no es lo que está haciendo el apóstol. Es que es la verdad la que expuesta puede romper esos yugos del pecado y de la mentira. Porque recuerden que hay alguien que es mentiroso, que es homicida desde el principio. Nuestro enemigo, el diablo. Él, como pastor, ama a sus hijos y les escribe con ternura. Por eso les dice hijitos, por eso es conocido como el apóstol del amor. Pero asimismo, el ser reverente, el ser amable, no significa que tengamos que tolerar la mentira. No se anda con rodeos el apóstol para caracterizar a quienes están en luz y quienes habitan en tinieblas. Hoy, mis hermanos, al igual que Juan, esta palabra se expone con verdad delante de ustedes porque los amo. Esa es la razón de predicar el Evangelio, porque hay un amor y les hablo con ternura. No obstante, es importante conocer y reflexionar sinceramente cómo estamos nosotros delante del Señor. Hago un paréntesis aquí. De nada nos sirve conocer la verdad si no la vivimos y no la compartimos. Cierro paréntesis. ¿Recuerdan la historia de los científicos? La historia que mencionamos para introducir el sermón. Nuestra seguridad personal y espiritual está en Cristo, no en señales falsas, está en Cristo. Estando nosotros cimentados en la verdad, no seremos vulnerables ante la posibilidad de recibir falsas señales, tal como ocurrió en la noticia del satélite ruso. Seguir la dirección equivocada nos guiará irremediablemente al error, pero seguir a Cristo nos lleva a mantenernos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza. La misma escritura nos dice y nos alerta, dice así: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según
Cristo. Porque nosotros también sabemos que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad en Cristo. Bueno, es claro ya para nosotros que Cristo es Dios, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Si esa es su fe, gócese, porque ese es el Dios vivo que ha venido a rescatarnos. En este momento podemos plantearnos una pregunta. ¿Para qué Juan se esfuerza en presentar la plenitud de Cristo? ¿Para qué? La respuesta está en la Escritura y en el texto que estamos estudiando hoy. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, nos dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Recuerdan un texto en el Evangelio de Juan que dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre? No honra al Padre. La religión judaizante cree en honrar al Padre, pero no honran al Hijo. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Entonces, en este concepto, habiendo entendido en una parte la plenitud de Cristo, que es el primer punto, avanzamos al segundo punto. Y el segundo punto es tener comunión entre hermanos. Tener comunión entre hermanos. Hay una descripción muy bonita y hace parte también de lo que nosotros creemos como iglesia. La Confesión Bautista de Fe de 1689, nuestra confesión, en el capítulo 27, artículo número 1, hablando de la comunión de los santos, expresa lo siguiente: todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, aunque no por ello vengan a ser una persona con él, participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Y estando unidos unos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y virtudes. Y están obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados, de manera ordenada, que conduzcan a su mutuo bien, tanto en el hombre interior como en el hombre exterior. Dicho de otra manera, hoy, en este momento, estamos viendo gran manifestación de la comunión de los santos. Hemos sido traídos por su gracia con el único propósito de adorarle, porque hemos entendido la plenitud del Hijo. Juan deseaba, para responder la pregunta, Juan deseaba que hubiera comunión entre sus lectores y ellos, hablando en nombre de los apóstoles. Sin embargo, esa comunión únicamente puede darse con aquellos que creen en la plenitud de Cristo. El Verbo que se hizo carne habitó entre nosotros. ¿Será que todos los que dicen creer en Jesucristo son nuestros hermanos? ¿Será que hemos cogido por costumbre el estar diciendo el hermano a todo mundo? Nuestros hermanos realmente son aquellos que reciben al Hijo como su Señor. No hay otra comunión. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. No puede haber. La doctrina que nosotros creemos juega un papel importante, ya que ella afecta lo que uno cree acerca de Jesús.
Es clave tener muy presente que para poder tener comunión entre hermanos, primero tenemos que tener comunión con el Padre. ¿Y por medio de quién? De Jesucristo. Es lo que nos dice el texto. Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En Juan, ya lo habíamos citado, pero lo vuelvo a citar, 14:6, el Señor declara que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. No es que Jesús sea un camino más para llegar al Padre. Muchos dicen que todos los caminos llevan a Roma, pero no es así. Solamente hay un camino al Padre y es el Señor Jesucristo. Asimismo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, las Sagradas Escrituras nos afirma que Jesucristo hombre es el único mediador entre Dios y los hombres. Solo por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gloria, mis hermanos, al Señor por estas verdades que se nos otorgan. Si lo creen, disfrútenselo porque esto es para ustedes. Son promesas verdaderas para la iglesia. Esto no ha sido dado para la persona que está en el mundo y que se rehúsa creer en Jesucristo. Todo creyente ha sido crucificado juntamente con Cristo. Gálatas 2:20. Y al estar en Cristo es una nueva criatura. Ha dejado las cosas viejas y en ese concepto todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Ahora bien, cuando por la gracia de Dios hemos sido unidos al Padre por medio de Cristo, surge entonces de manera soberana esa comunión entre hermanos, porque tenemos el mismo espíritu. Y nosotros lo sabemos por experiencia, porque ¿quién de ustedes no siente gozo cuando ve a un hermano de la iglesia? Sea en este ambiente o en otro, provoca ir, cogerlos, abrazarlos, compartir así sea un momento. ¿Y hablamos de qué? ¿De la política del país? ¿Hablamos de vanas sutilezas? ¿O nos reunimos a hablar de las grandezas de Cristo? Bueno, vayamos entonces a Primera de Juan, que estamos ahí en la carta, versículos 1 del 5 al 7. Ya nos hemos salido, pero estoy citando ese versículo. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entendemos entonces que esa comunión entre hermanos es evidente para aquellos que en la misma carta, en el desarrollo de la misma carta, vemos que se da en aquellos que conocen y guardan su palabra, en aquellos que aman a su hermano porque Dios es amor, aquellos que tienen la unión del santo y conocen todas las cosas, permanecen en Cristo, salieron de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido. Y también esa comunión se da en aquellos que confiesan que Jesucristo ha venido en carne.
¿Cuántas veces lo hemos repetido? Muchas. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué la Escritura dice que no hay problema en repetirle las mismas cosas? Porque la idea es que eso quede grabado en nuestro corazón y que lo hagamos una realidad. Recuerdan el paréntesis, de nada sirve conocer la verdad si no la vivimos, si no la ponemos en práctica. Ahora bien, ¿son estas descripciones evidentes en tu vida, las que hemos mencionado anteriormente? ¿Y son evidentes en tus amistades más íntimas? ¿A cuántos de nosotros una vez vinimos a Cristo, que teníamos grandes amigos en el mundo, no sentimos que empezamos a quedarnos solos? ¿Será por casualidad o es por la providencia del Señor? Muchas veces, sin menospreciar a nuestra familia de sangre, la amamos profundamente, pero a veces genera más gozo encontrarnos a un hermano de la iglesia que a un hermano de sangre o a un primo o a un familiar. Porque no podemos, mis hermanos, y grábense muy bien este concepto, no podemos manifestar, creer en Cristo y tener comunión con una persona que se la pasa insultando a Dios a través de sus actos, haciendo chistes verdes y nosotros riéndonos junto con ellos. No podemos excusarnos en que vamos a ir, como algunos argumentan referente al apóstol Pablo, que él se hacía con ellos para evangelizarlos. ¿No es que vamos a ir a las cantinas a tomar cerveza y en medio de la cerveza vamos a evangelizar? ¿Es ese concepto? No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Ahora bien, lo más hermoso es que todo esto que hemos mencionado, y lo hablábamos esta mañana también con los varones, que es característico de una nueva criatura, proviene de Dios. Eso no proviene de nosotros, porque Dios fue quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es este misterio? ¿Es claro para nosotros? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y nos encargó qué? El ministerio de la reconciliación. Como hijos de Dios, estamos llamados a vivir una vida cristiana en comunidad. No existe el famoso cristiano solitario. También lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Estamos llamados a vivir una vida cristiana en comunidad. Como iglesia, estamos llamados a vivir en unidad. Y esa unidad empieza teniendo una misma forma de pensar conforme a la Escritura. Filipenses 2, 1, 2. Y no es para menos, mis hermanos. Todos los santos, por nuestra profesión de fe, estamos obligados a mantener entre nosotros un compañerismo y comunión en la adoración a Dios y en la edificación mutua. Es por esta razón que en Hebreos, que es conocido por nosotros, capítulo 10, versículos 24 al 25, el autor exhorta a aquellos hermanos que se estaban apartando, que querían apartarse de la fe por diferentes factores, y uno de esos factores era que no congregaban. Y por eso los exhorta y les dice, mis hermanos, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Habrá en este lugar algunos de ellos? No podemos decir que amamos a Cristo y despreciamos a su esposa. Eso no es lógico. Ahora yo te pregunto, ¿te da pereza congregar? ¿Estuviste gozoso en estos días que no había culto en la tarde? ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Wow! Todavía no empiezan las escuelas dominicales. ¡Qué alivio! ¿Ese es nuestro deseo? ¿Eso es lo que refleja nuestro corazón? Si tu respuesta es afirmativa, mis hermanos, los invito, evalúen si en verdad
han nacido de nuevo. Repito, no podemos argumentar o profesar que amamos a Cristo y despreciamos su iglesia. Y aunque también es cierto que el hecho de asistir todos los domingos no nos da la salvación, porque esa es la contraparte, ¿sí? Nosotros no asistimos los domingos por cumplir con un hábito religioso y ya venimos y cumplimos y nos vamos. Nosotros venimos acá porque hemos entendido la obra maravillosa que Cristo ha hecho por nosotros. No venimos por miedo al infierno, venimos por amor y gratitud al Señor nuestro Salvador. Bueno, Dios anhela y desea que su iglesia congregue. Hoy es un día espectacular porque podemos unidos en una misma unión que la cabeza es Cristo, elevar adoración al Padre y llega como olor grato delante del Señor. Juan testificó de la plenitud de Cristo en su encarnación. ¿Para qué? Para que sus lectores pudieran tener comunión con ellos. Juan no podía tener comunión con los que estaban profesando el docetismo. Y no lo hacía en un ámbito de crítica, lo hacía en un sentido de amor, porque los hijos de Dios amamos también a aquellos que están en el error y queremos que con la exposición de la verdad ellos vengan al conocimiento y vengan y adoren al Señor. ¿Listo? Testifico de Cristo, mi amigo, que escucha este mensaje, para que siendo convencido de pecado por el poder del Espíritu Santo, vengas en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, para salvación de tu alma y para participar de la comunión de los santos. Como bien dijo el apóstol Pablo, les ruego, reconcíliense con Dios. Aún hay esperanza, mis hermanos, estamos vivos. Vengamos a los pies de Cristo. Bueno, y con esto ya pasamos al tercer punto. ¿Recuerdan la verdad que fue enmarcada en el texto al principio? El verbo se hizo carne y él habitó entre nosotros. Y debido a que el verbo se nos ha revelado, ¿qué debemos hacer como iglesia? Porque acuérdense que tenemos una responsabilidad como iglesia. Debemos obedecer para que el gozo sea cumplido. ¿Y qué es eso de que el gozo sea cumplido? ¿Cómo lo podemos interpretar a la luz de la Escritura? El propósito de Juan era que sus lectores, al ser advertidos sobre las falsas enseñanzas, evitaran esas doctrinas de error. Tuvieran comunión unos con otros al vivir en la verdad y como resultado de esto, tuvieran gozo cumplido al sentir la satisfacción de vivir conforme a la voluntad del Señor. Un ejemplo más claro lo podemos encontrar en Juan capítulo 15, versículos 9 al 11. Vayamos a la escritura, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 15, 9 al 11. ¿Qué han notado en esta exposición de la palabra? Que se ha citado mayormente a Juan. Juan 15, 9 al 11. Dice la palabra del Señor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahí reiteramos, nosotros obedecemos al Señor, no por miedo, lo obedecemos con gozo y con alegría, porque hemos sido amados desde antes
de la fundación del mundo. Para el Señor Jesús, su gozo fue manifestado en la obediencia a la voluntad del Padre. Asimismo, sus discípulos experimentarían ese gozo a la medida que permanecerían en su amor. A nivel de doctrina o a nivel de nuestra profesión de fe, sabemos que el permanecer en la fe es algo que viene o se deriva de la preservación de Dios hacia nosotros. Porque nosotros en nuestras fuerzas no podríamos permanecer hasta el final. La palabra nos enseña que los mandamientos del Señor no son gravosos. Por tanto, obedecer la voluntad de Dios es algo que nos lleva a experimentar el gozo de nuestra salvación. Hago otro paréntesis acá y repito lo mencionado anteriormente. De nada nos sirve conocer la verdad si no la vivimos y no la compartimos. Muchos de ustedes conocen el tema central de esta exposición y quizá lo han escuchado de grandes expositores de la palabra, de eruditos que tienen mayor profundidad. Pero les pregunto, ¿es suficiente con conocer si no se ha puesto en práctica? No tiene sentido. Como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Esa es una realidad en tu vida? ¿Estás viendo al Señor Jesucristo en tu vida, en cada acción? ¿Al Espíritu Santo guiándote en cada momento? ¿Estás lleno del poder del Espíritu? ¿Puedes avanzar en la victoria que se nos ha sido otorgada por los méritos de Cristo? ¿O estás batallando en tus fuerzas? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia frente a esta verdad? Son 4 responsabilidades básicas. La primera, debemos estudiar las Sagradas Escrituras con diligencia a fin de conocer mayormente la verdad. Segunda, dar a conocer estas verdades a nuestros hermanos, a aquellos que están perdidos en el mundo, atraídos por una doctrina de error que quizá en muchas ocasiones, muchos de ellos no han tenido en sus manos una Biblia. Y eso es una realidad hoy en día. Hay mucha gente que en pleno siglo XXI todavía no han tenido una Biblia en sus manos. Tercera, ser diligentes respecto a la comunión con los santos. Oportunidad que tengan, mis hermanos, sea acá en la iglesia o sea en un compartir entre familias, hagámoslo y edifiquémonos en el Señor. Y la cuarta, debemos obedecer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nuestro gozo sea cumplido. Para concluir ya nuestro mensaje, entendemos entonces que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entendemos que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y como miembros del cuerpo de Cristo, somos uno en Él y con el Padre. El peligro que se presentaba en la iglesia primitiva es un peligro que sigue actualmente. Las doctrinas de error siguen vigentes en nuestra generación. Hoy existen muchas congregaciones que presentan a Cristo como ¿qué? Como una manifestación, ¿sí? De un modo, de otro modo y de otro modo. El famoso modalismo. Otros lo presentan como un ser creado, un ser creado. ¿Quiénes lo presentan como un ser creado? Los testigos de Jehová. No creen en la plenitud de Cristo. Y otros como un gran profeta. Y entre otras herejías que aún permanecen en nuestros días. Amados hermanos y amigos, esta mención que acabo de hacer no se trata de discutir, porque la palabra de Dios en efecto no es para eso. Pero si el Señor nos abre oportunidad para predicar la verdad del Evangelio, hagámoslo. Hagámoslo porque
conociendo la verdad, muchos son libres del yugo del pecado. No olviden que el que pervierte el evangelio a la luz de la escritura es maldito. Oremos. Padre Celestial, bendito eres en verdad, oh Rey soberano. Gracias te doy por tu santa palabra, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, Señor. Gracias por llevarnos a reflexionar en esta verdad y por permitirnos entender la magnitud de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por ese plan eterno de redención. Gracias, Señor Jesús, porque tú viniste, el Hijo preexistente, se hizo carne y habitó entre nosotros y pagó el precio por nuestros pecados. Resucitó y nos dio vida, venció la muerte y por esa obra nosotros también somos más que vencedores. Gracias, Espíritu Santo, porque continúas convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Gracias porque sé que esta palabra que ha sido enviada no volverá a ti vacía, sino que cumplirá cada propósito, Señor, por el cual tú la has enviado. Bendito seas por siempre, Señor. Te amamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.